Muy buenas tardes, jóvenes de primero básico. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Si recordan ustedes muy bien, la clase anterior estuvimos hablando sobre lo que es la contaminación ambiental. En esta oportunidad vamos a saber cuáles son las causas del deterioro ambiental. Recordemos que el deterioro ambiental prácticamente le llamamos alteración que provoca o que se provoca en el medio natural o en nuestra naturaleza o en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Esas alteraciones pueden tener varias causas. En este caso vamos a conocer dos tipos de contaminación. La contaminación puntual, ¿sí? Que es aquella contaminación que se ubica en el mismo punto. Por ejemplo, aquí podemos mencionar los drenajes. En este caso es algo que está constante y que ya está ubicado en cierto lugar y prácticamente en cierto tiempo también. Tenemos el otro tipo de contaminación difusa. Este se da prácticamente por la difusión de contaminación. Por ejemplo, podría ser las lluvias ácidas, que no es todo el tiempo. Entonces tenemos estos dos tipos de contaminación. Pero lo que queremos conocer también, ¿verdad? Es algunas, en este caso, situaciones que está pasando sobre el deterioro ambiental. Vamos a ver las causas. Primero, vamos a ver lo que es el sector industrial. Recordemos que el sector industrial es aquel en donde prácticamente se están ubicando las empresas o las industrias en escala mayor, que son aquellas que se encargan de extraer incluso minerales, recursos naturales, en donde lo que se hace es utilizar ciertos químicos y con ello prácticamente se está contaminando el medio natural o se está debilitando la riqueza que se tiene a través de la tierra. El sector industrial, ¿verdad? Como lo veíamos acá, prácticamente se puede provocar, recordemos que son bienes que la misma sociedad necesita, es por eso que ellos son los causantes. Luego tenemos lo que es el deterioro ambiental por actividades del ser humano. Van a decir ustedes, sí, pero es que esto también lo hace el ser humano, el sector industrial, es cierto. Pero vamos ahora un poquito más con prácticamente ver qué es lo que el ser humano está haciendo. Fíjense ustedes que lamentablemente el hábitat de muchas especies está siendo eliminada, el recurso natural está siendo eliminado por la mano del ser humano. Recordemos que el ser humano lo que busca, lo que nosotros buscamos y nos hace felices es tener comodidades. ¿Qué cosas tenemos más a la mano? Por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos alguna familia grande, no vamos a querer estar viviendo todos en una casita chiquitita. ¿Qué es lo que se hace, verdad? Se quitan las áreas verdes, se hace construcción de casas, de edificios, en donde, por ejemplo, si hablamos de la urbanización, recuerden ustedes que el sector urbano es aquel que tiene hospitales, centros comerciales, carreteras, servicios básicos, energía eléctrica, ¿qué más? Tiendas y podemos mencionar muchas más cosas, parques. Y entonces ahí es donde el ser humano viene y destruye el hábitat natural. Podemos hablar de varias especies, tanto vegetal como animal. Entonces lamentablemente las acciones del ser humano son aquellas que vienen a causar de esta manera el deterioro ambiental. Vamos a ver también entonces qué consecuencias se provocan, ¿sí? Por el deterioro ambiental, ya sea, ¿verdad? Por la mano de estas dos situaciones y qué consecuencias existen. Pero no solo vamos a ver, las consecuencias son para el medio natural. Fíjense que aquí, si ustedes se dan cuenta, yo coloqué para los humanos. ¿Por qué para los humanos? Porque a veces es lo que nosotros menos pensamos en las consecuencias que nosotros mismos nos perjudica. Por ejemplo, ¿verdad? Dice que la primera es la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué la pobreza? Porque de todas maneras el mismo deterioro ambiental hace que los países subdesarrollados estén en este caso. Recordemos que a nosotros nos catalogan en esta área, entonces también sería un problema para nosotros. La falta de recursos básicos.
¿Por qué? Porque entonces ya se pierde, ¿verdad?, el acceso a esos recursos por la misma situación del deterioro ambiental. Diseminación de insectos. Fíjense ustedes que lamentablemente la contaminación crea bichitos, podríamos decirlo, en donde los más perjudicados somos nosotros. Por ejemplo, si hablamos de insectos, podemos hablar quizás del zancudo, podemos hablar de muchas más enfermedades que causan o que portan estos animalitos y que al final a nosotros nos viene a afectar. Aguas con microorganismos. Recordemos que las industrias, la extracción de recurso natural viene a contaminar el recurso hídrico y si nosotros lo consumimos nos puede provocar ciertas enfermedades. Seguidamente tenemos enfermedades, por ejemplo, afecciones respiratorias, cánceres o sordera. Todo esto puede ser por consecuencia de lo que nosotros estamos consumiendo contaminado en nuestro medio natural. Y tenemos la contaminación de alimentos, es lo que yo les decía, ¿verdad? Recordemos que nosotros dependemos del medio natural y si nosotros lo dañamos, a nosotros mismos nos hace daño. Consecuencias para la biodiversidad. Aquí son muchas las que tenemos. Lastimosamente mi pizarrón no es tan grande, pero vamos a explicar de esta manera. Lamentablemente, la biodiversidad, recuerden ustedes que Dios nos hizo ricos en plantas y animales, pero podemos ubicarnos ahorita en lo que son las especies animales. Fíjense ustedes que lamentablemente por la contaminación que se está dando, no solo en el área terrestre, sino en el área acuática. Aquí abajo les coloqué una imagen, no sé si se logra ver, pero aquí vemos a una tortuga de mar atrapada en una red, ¿verdad? Y aquí en la parte de arriba basura. Y en fin, esto hace de que estas especies lleguen al borde de la muerte. Y si hablamos de especies que son ya pocas los números que tenemos, prácticamente estas especies de una vez tenemos la extinción total. ¿Y quién es el que ha provocado todo esto? Prácticamente nosotros con la contaminación. Entonces también tenemos aquí, ¿verdad?, la muerte de especies, migraciones de especies de que su hábitat natural ya no cumple con los requisitos para que ellos puedan vivir y se pasan a otros lugares en donde se arriesgan también a poder sobrevivir y algunos ya no lo logran. Entonces, lastimosamente nosotros estamos causando todo esto. Podemos mencionar, por ejemplo, también la muerte de especies de acumulación de metales dentro de las aguas. Tenemos también lo que son las sustancias químicas que vienen a dañar a estos animalitos también. Recordemos que casi el sector industrial en donde desecha sus químicos es en los ríos y en los mares. Y por último tenemos entonces cuáles son las consecuencias para el planeta. Acá yo resumí con el calentamiento global. Recordemos que a veces todo se le asocia a ello, pero el calentamiento global es aquello que se está alterando prácticamente en nuestro globo terráqueo. Lamentablemente los niveles de CO2 y contaminación del aire, ¿verdad?, está haciendo que sea afectada la capa de ozono y exista también el efecto invernadero dentro de nuestro planeta. El aumento consecuente o ocurrentemente, podemos decirlo, de alteraciones climáticas, donde antes era invierno, ahora hay demasiado calor, donde debería de haber verano, ya están las lluvias torrenciales y podemos hablar muchas más situaciones, ¿verdad?, que en este caso viene enfocado a esto. También el aumento de la erosión de suelos, donde los suelos están quedando secos, infértiles por la contaminación que se está ocasionando. El aumento de vertederos con residuos tóxicos. ¿Por qué? Por lo que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, espero que nosotros tengamos la idea de lamentablemente, todo este problema y nos vemos en una próxima clase. Feliz tarde.